Preside este evento, Programas para el Bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. La beneficiaria del programa Pensiones Mujeres Bienestar, Blanca Estela Sierra Bustos. El beneficiario del programa Pensión Adultos Mayores, Esteban Díaz Rosas. El subsecretario de Bienestar, Jesús Salvador Valencia Guzmán. El director general de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza. La coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Bárbara de la Rosa Perdón. El beneficiario del programa Pensión Adultos Mayores, Miguel Valencia Rentería. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. El presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Manuel Esquivel Bejarano. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Tomen sus lugares de favor. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gracias. Gracias. ¿Cómo está Lázaro Cárdenas? Hoy recibimos aquí con mucho gusto y orgullo a la primera presidenta con A, a la doctora Claudia Sheinbaum. ¡Que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! Presidenta, con este ánimo y este cariño del pueblo de Lázaro Cárdenas de la costa michoacana, te recibimos hoy con los brazos abiertos. Saludo a todo el presidium, funcionarias, funcionarios que hoy nos acompañan, pero sobre todo saludo al pueblo de Lázaro Cárdenas. Muchas gracias. Hoy en Michoacán, de manera especial, quiero agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum por el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia. Muchas gracias, presidenta, por el cariño al pueblo michoacano. Este plan, Michoacán por la Paz y la Justicia, ya tiene resultados. Quiero decirles que al primer corte, la beca Gertrudis Bocanegra para jóvenes
estudiantes universitarios, de tecnológicos, ya tiene más de 50,000 beneficiarios. Muchas gracias, Presidenta, por esta beca Gertrudis Bocanegra para el transporte de nuestros jóvenes que estudian la universidad. ¿Pero qué creen? Hoy está aquí el secretario de Comunicaciones y Transportes, porque el ingeniero Esteva, porque nos va a dar un gran anuncio. Me le voy a adelantar tantito al ingeniero, aunque él lo explique, porque muy pronto, en los próximos meses, en los próximos días, va a iniciar la ampliación a 4 carriles de la autopista Siglo XXI. Muchas gracias, Presidenta. El plan Michoacán por la Paz y la Justicia es un plan integral, es un plan que atiende la infraestructura, el empleo, la educación, la salud. Y en el tema de salud, también ya está aquí nuestro amigo Zoé Robledo, director general del IMSS, porque en conjunto con el IMSS Bienestar se va a renovar, se va a hacer totalmente nuevo el Hospital IMSS Bienestar para Lázaro Cárdenas. Yo aprovecho, amigas y amigos de Lázaro Cárdenas, el tiempo que tengo frente a ustedes, siempre para agradecerle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque es una mujer inteligente, de decisiones, firme, audaz, y es nuestra defensora número 1 de la soberanía nacional. Así que no está sola la presidenta Claudia Sheinbaum. No está sola, no está sola, no está sola. Es un honor estar con Claudia hoy. Es un honor estar con Claudia hoy. Amigos y amigas de Michoacán, muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan como gobernador, y de verdad, Michoacán hoy es mejor. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva México! ¡Y que viva la presidenta Claudia Sheinbaum! ¡Muchas gracias! Escuchemos las palabras del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Muy buenos días, con su permiso, presidenta Claudia Sheinbaum. Buenos días a todos los amigos y amigas de Lázaro Cárdenas. Hace 100 años, en este mismo lugar, alguien que nos guía y que los nombra, el general Lázaro Cárdenas, siendo gobernador del estado, pronunció un discurso, y un discurso cuando se creó la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo, que hace mucho sentido en estos días. En ese momento advirtió que el mundo estaba oscilando entre el egoísmo individualista y un concepto más amplio y un concepto más noble de la solidaridad colectiva. Y decía el general Cárdenas que había en México una misión, y esta era que nunca debía de haber magnates ni mendigos, una justa distribución de la riqueza pública para el bienestar de todos los hogares. El general Cárdenas lo decía y se escuchó siempre y se escucha hasta ahora: por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, con el plan Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado y acelerado muchas acciones de las instituciones, y esto tiene que ver mucho con la salud.
En ese sentido, el Plan Michoacán, desde el Seguro Social, desde el IMSS, se conforma de 41 acciones en 23 municipios por un monto cercano a los 12,000 millones de pesos. Quizá una de las cosas más importantes es la construcción del nuevo hospital regional en Morelia, en Villas del Pedregal, que nos va a permitir que ningún michoacano, ninguna michoacana tenga más que viajar a Guadalajara para buscar atención de alta especialidad. Agradezco al gobernador Ramírez Bedoya por el terreno que nos donó y que hoy ya empieza a ver frutos. Y en Lázaro Cárdenas en particular, el Plan Michoacán alcanza un monto de 660 millones de pesos. Primero, en una rehabilitación integral, completa del Hospital General de Zona número 12, que ya inició para incorporarle más espacios para la hemodiálisis, un área de urgencias mucho más grande, pero además seguiremos también en las unidades de cuidados intensivos, el banco de sangre, los servicios de quimioterapia y otras muchas especialidades para ese emblemático hospital. La segunda, y es un encargo de la presidenta, es que construiremos una unidad de medicina familiar nueva. Ya tenemos 3 aquí en Lázaro Cárdenas, pero vamos por más. Y son UMFs Plus, les llamamos, porque ahí tendrán, además de los consultorios, laboratorio, rayos X, tomografía, hemodiálisis, áreas de rehabilitación, salud mental, salud dental y todo lo que necesita la gente de Michoacán, incluida una nueva área de atención médica continua de urgencias que estará abierta las 24 horas del día. Acabamos de visitar el terreno que nos donó el presidente municipal, al ingeniero Bejarano. Muchas gracias a Manuel por la donación de ese terreno allá en la Gómez Sada, en un espacio muy importante y que nos los donó de manera muy rápida. Y la tercera, y es una cosa muy importante, tenemos que seguir creciendo en el cuidado infantil, lo que antes se conocía como las guarderías. Aquí en Lázaro Cárdenas, ahí donde está el hospital, donde está el centro de la delegacional, está la guardería, pero vamos a construir también un CESE, un Centro de Educación y Cuidado Infantil, para la atención de las niñas y los niños, para la incorporación de las mujeres trabajadoras al mercado laboral, para que puedan ir a trabajar estando seguras que sus hijas y sus hijos estarán bien cuidados. Y además, también aquí en Lázaro Cárdenas, en el histórico Centro de Seguridad Social, donde está la alberca, donde están las canchas, vamos a construir un Pilares IMSS, un modelo que fue muy exitoso en el gobierno de la presidenta como jefa de gobierno de la ciudad y que ahora lo queremos llevar a todas estas áreas deportivas, de oficios, de artes, de manualidades, espacios para el encuentro de las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso, a eso sumamos el fortalecimiento de la plantilla de personal y algo muy importante con lo que quiero concluir. Todos estas obras, estos procesos están acompañados del pueblo, de la gente. Aquí nos acompañan, están aquí con nosotros, se pueden poner de pie, el Comité Ciudadano de Seguimiento de las obras, de cada obra, cada rehabilitación, cada compra de equipo, cada hospital nuevo, acompañado por gente representativa de la propia sociedad y de la propia comunidad. Trabajadores, empleadores, está aquí gente de diferentes lugares, de diferentes oficios, pero que tienen el mismo propósito, fortalecer lo público para darle la atención que requiere el pueblo de Michoacán. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias y que viva Lázaro Cárdenas por siempre. Escuchemos el mensaje del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. Gracias. Con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros. Buenos días a todas y a todos. A continuación, dentro del marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informo... ¿No se oye? Bueno, sí.
Bueno, pues con su permiso, señora presidenta, compañeras, compañeros, buenos días a todas y a todos. A continuación, dentro del marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informo sobre la autopista Lázaro Cárdenas Nueva Italia. Adelante. Al día de hoy se tiene un avance en la conexión desde Morelia hasta Nueva Italia. Está la autopista Pátzcuaro-Uruapan, que estaremos inaugurando con la presidenta en las próximas semanas. Estamos concluyendo 2 puentes ferroviarios, pero prácticamente la autopista está terminada. Y de ahí, este año se estará construyendo de Uruapan a Nueva Italia y se estará concluyendo en diciembre de 2026, que es parte de los compromisos que se hicieron por parte de la presidenta y nos pidió la Secretaría de Infraestructura acelerar los trabajos. Esto estaba programado para 2027, estamos comprometiéndonos a terminar en 2026 y finalmente hoy estamos anunciando que estamos ya iniciando los trabajos de la autopista de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas, que son 146 kilómetros. Y con esto se estará uniendo desde Morelia hasta Lázaro Cárdenas. Adelante. Este es el periodo de ejecución, son 4 años, es una autopista de 146 kilómetros, estará teniendo 3 etapas. Una primera etapa de 6.400 millones que representan 80 kilómetros. Segunda etapa, 4.000 kilómetros, 4.000 millones que son 43 kilómetros. Y finalmente una tercera etapa de 5.600 millones de pesos con 23 kilómetros. Adelante. Esta es una modernización, esto significa que va a pasar de 2 a 4 carriles con un camellón al centro. Les mencionaba las etapas ahí, en el color amarillo ven la primera etapa, son los primeros frentes. Estaremos trabajando desde Nueva Italia y desde Lázaro Cárdenas. Ya ahorita van a poder ver máquinas que están iniciando los despalmes en Lázaro Cárdenas y estaremos cerrando hacia los 2 frentes. La siguiente. Y pues para dimensionar lo que vamos a estar construyendo son 45 pasos inferiores vehiculares, 3 pasos superiores vehiculares, 28 puentes de concreto, 5 pasos ferroviarios, un túnel, una ampliación en la plaza de cobro y finalmente 3 puentes de acero, que son estructuras entre 300 a 400 metros de longitud. Esto en la zona de las presas, que es la zona más compleja. Esto va en la tercera etapa, que será la etapa de conclusión. Estas son algunas imágenes de los tramos que estaremos interviniendo y que pasará, como digo, de 2 a 4 carriles. Y esto como parte de todas las acciones que estaremos haciendo en el plan carretero del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Es cuanto. Hace uso de la palabra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la Presidenta de México, saludo con respeto al gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, a mis compañeros de gabinete, a las y los beneficiarios que se encuentran en el templete en representación de todos ustedes. Pero especialmente saludamos al pueblo de Lázaro Cárdenas, esta tierra de historia, de dignidad y de resistencia. Hablar desde Lázaro Cárdenas es hablar de soberanía, porque este lugar nos recuerda uno de los momentos más importantes de nuestra historia, cuando el Estado se puso del lado del pueblo. El general Cárdenas no solo defendió el petróleo, defendió la idea de una nación digna y libre, pero sobre todo trabajó por el bienestar de nuestro pueblo. Esa convicción dejó una enseñanza. Cuando el pueblo manda y el gobierno escucha, el país se transforma. Como lo hace ahora nuestra presidenta, nuestra primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante décadas, este principio fue traicionado. Se entregaron recursos estratégicos, se debilitó el Estado y se dejó a millones de personas a su suerte. Se nos quiso hacer creer en el periodo neoliberal que la soberanía era cosa del pasado y que el bienestar dependía del mercado. Nada más falso. Pero en el 2018 el pueblo de México despertó, recuperó su voz, su dignidad y la esperanza de vivir con justicia. Millones de voluntades nos unimos para cambiar el rumbo del país y dar origen a la cuarta transformación de la vida pública de México. Hoy, con la conducción de nuestra presidenta, se fortalece lo alcanzado por el presidente López Obrador y se avanza para ampliar derechos, poniendo siempre a quienes durante años fueron olvidados y para construir una prosperidad compartida como primera tarea de todos. Los programas de bienestar encarnan esa convicción, llegan de manera directa a las familias y devuelven los recursos públicos donde siempre debieron de estar, en las manos del pueblo. En Michoacán, más de 1.326.000 mexicanas y mexicanos reciben un programa de bienestar. Se invertirán en 2026 más de 40,000 millones de pesos. Además, la presidenta impulsa nuevos programas. La pensión Mujeres Bienestar reconoce el trabajo de toda una vida de las mujeres. Salud casa por casa se implementa a través de servidoras y servidores de la salud, porque la salud es un derecho y no una mercancía. La beca Rita Cetina se hizo universal para los estudiantes de secundaria, para que nadie abandone la escuela por falta de recursos. Así avanzamos hacia una verdadera prosperidad compartida. Nuestro compromiso con la gente es irrenunciable. Por primera vez en la historia moderna de México, el gobierno destinará este año 1 billón de pesos a los programas de bienestar, es decir, para nuestro pueblo. Es una decisión de justicia para construir un nuevo pacto de confianza entre el pueblo y el gobierno. Desde esta tierra honramos el legado del general Cárdenas, con un Estado al servicio del pueblo. Seguiremos su ejemplo trabajando todos los días en el territorio para estar con quien más nos necesita. Primero, los pobres. Muchísimas gracias. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de tarjetas de los programas para el bienestar. Reciben la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Blanca Estela Sierra Bustos. El beneficiario del programa Pensión Adultos Mayores, Esteban Díaz Rosas. La beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Bárbara de la Rosa Perdón. El beneficiario del programa Pensión Adultos Mayores, Miguel Valencia Rentería.
Procedemos con las palabras a cargo de la beneficiaria del programa Pensión Mujeres Bienestar, Blanca Estela Sierra Bustos. Buenos días a todas y todos los presentes. Agradezco y doy gracias a la presidenta, la doctora Claudia, por este programa de Pensión Mujeres Bienestar, que anteriormente nunca se nos había tomado en cuenta como mujeres amas de casa en el hogar, ya que la labor del hogar es una labor muy importante para nosotras como mujeres y que será de gran beneficio para todas y cada una de nosotras. Agradezco de todo corazón a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que siga la cuarta transformación. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes. Saludo con cariño a Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán, a Manuel Esquivel, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, a todas y a todos ustedes. Iniciamos ahora el jueves la gira por el país. Estamos iniciando el 2026. En el 2025 iniciamos giras por todo el país, normalmente viernes, sábado y domingo. Y ahora estamos aumentando un día más, jueves, viernes, sábado y domingo, para estar cerca de la gente, siempre. Somos un gobierno de territorio. Es importante las reuniones de oficina, coordinar todos los trabajos, avanzar, pero es muy importante estar siempre en territorio, estar escuchándolos, viendo las necesidades que hay en todo el país. Iniciamos en Guerrero y hoy estamos aquí en Michoacán. Estuvimos en gira por toda la Costa Grande y ahora aquí en Lázaro Cárdenas, y vamos a regresar de nuevo a Michoacán. Vamos a estar regresando durante todo el año. Cuando di mi informe en el 2025, en septiembre, dije que íbamos bien y que en el 2026 íbamos a ir mejor. Y estoy convencida de ello, porque da resultados. La honestidad y el amor al pueblo siempre dan resultados. El trabajo permanente. Y 2025, aún con todas las dificultades de los aranceles de Estados Unidos, caminamos bien. Hay más empleo, con todas las dificultades, mayor inversión, no hay inflación, aumento al salario. Lo más importante, hay bienestar, se avanza en el bienestar del pueblo, que es nuestro principal objetivo. Este modelo económico inició en 2018, cuando el pueblo de México decidió tomar en sus manos
el destino de la nación. Fueron 36 años del modelo neoliberal, 36 años. Fueron 6 sexenios, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, 36 años en donde el pueblo lo único que vio fue más pobreza y desigualdad. Se vendieron todas las empresas del Estado. Aquí se puede ver claramente el resultado del modelo neoliberal. La siderúrgica vendida, una parte del puerto vendido. Fertinal, una empresa que era del Estado, con Fertimex, se vende y dejan de producir fertilizantes. Abandonada durante años. Es decir, un modelo que estuvo principalmente dedicado a beneficiar a unos cuantos. Cuando preguntan cuál es la diferencia entre el modelo neoliberal y la cuarta transformación de la vida pública, es que antes el gobierno estaba destinado a beneficiar a unos cuantos. Y con la cuarta transformación, el gobierno está destinado a beneficiar al pueblo de México. Antes, incluso, unos cuantos se apoderaron del gobierno. Ya no solo era el gobierno al servicio de unos, sino esos poquitos apoderados del gobierno. El poder político y el poder económico juntos, no había diferencia. Ahora hay separación del poder político y del poder económico. Y en la cuarta transformación, orgullosamente, somos gobiernos del pueblo, trabajamos por el pueblo y para el pueblo de México. Y eso no va a cambiar. Fíjense los resultados. Ya los atendemos ahora con el tema de las viviendas. Ya lo vi por acá, ya lo vi por allá. Ahora las atiendo personalmente, los atiendo personalmente. Bueno, decía que hay resultados. En 6 años, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Por primera vez en muchísimos años, más de 36, ahora la clase media representa un porcentaje mayor de la población que las personas en pobreza. Decían lo contrario, que si llegaba la cuarta transformación iba a haber empobrecimiento del pueblo, iba a haber endeudamiento, no iba a haber desarrollo, no iba a haber bienestar, y es todo lo contrario. 36 años donde no aumentó el salario mínimo. ¿Por qué disminuyó la pobreza? Porque el salario mínimo aumentó. Fíjense ahora con el aumento del 13% al salario mínimo en 2026, en 8 años en términos reales, está aumentando el salario en 150%. En 2018 era de 3,000 pesos, ahora más de 9,000 pesos el salario mínimo en nuestro país. Llegamos a ser el país de toda América Latina y el Caribe con el salario mínimo más bajo. Ahora estamos en los primeros 5 lugares del salario mínimo más alto de toda América Latina y el Caribe. Y eso ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de las familias. Y lo otro muy importante, los programas de bienestar, que de eso se trata el evento del día de hoy, los programas de bienestar. Fíjense, este año estamos destinando 1 billón de pesos, 1 billón para todos los programas de bienestar. Billón son millones de millones.
se van directo a la gente, directo al pueblo. ¿A poco les preguntan en la pensión adulto mayor si van a votar por alguien? ¿O que si son de algún partido político? Es universal. Todas y todos los que tienen 65 años reciben la pensión universal para adulto mayor y cada año va aumentando para que no disminuya con la inflación anual. Decían que quien recibía un programa de bienestar era un flojo, ¿cierto? ¿No lo oyeron? La oposición. Decían, es que dar dinero al adulto mayor, mejor que trabajen, si ya trabajaron toda la vida. Para eso son las pensiones, una pensión alimentaria. Eso lo decían incluso en la campaña, hasta se sacaron sangre para decir que iban a mantener los programas sociales. Nomás terminó la campaña y dijeron, no, la verdad es que no estamos de acuerdo con los programas sociales. Y nosotros en la pensión adulto mayor, ¿qué decimos? Las y los adultos mayores son héroes de la patria, porque han trabajado toda su vida por sus familias, por su comunidad, y tienen el país que tenemos gracias a todas las adultas y los adultos mayores de México. Hay pocos países en el mundo que a todos los adultos mayores se le da una pensión alimentaria. Recuerdo una vez en Coahuila, cuando estaba en la campaña, que un agricultor, un campesino me dijo, mándele saludos a el viejito, me dijo, a López Obrador, así le dijo. ¿Sabe por qué? Le dije, ¿por qué? Porque nos quitó el hambre. Esa es la diferencia entre tener pensión adulto mayor y no tener para muchísimas familias. Desde aquí, un abrazo, un saludo cariñoso al mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Que ni tan viejito está, ¿eh? Así como la pensión adulto mayor, apoyo a las personas con discapacidad, la beca Benito Juárez para los jóvenes de preparatoria, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción para el Bienestar, fertilizantes gratuitos. Fíjense, venimos de la planta de Fertinal, antes abandonada, con el presidente López Obrador se recuperó y ahora produce una buena parte de los fertilizantes que se usan en el campo mexicano, y todos los pequeños productores reciben de manera gratuita el fertilizante para sus tierras. Esa es la diferencia. Antes privatizaron, se cerraron, ahora se recupera y se da para los pequeños agricultores. Todos estos programas de bienestar, decía, son 1 billón de pesos que van directo al pueblo a través del Banco de Bienestar. No se pregunta o no se condiciona al voto como era antes. Ahora es un derecho y ese derecho ya está en la Constitución de la República. El cuarto constitucional ya dice que todos los programas de bienestar son derechos para el pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Estas dos acciones, el aumento al salario, los programas de bienestar, permitieron la disminución de la pobreza en nuestro país. Por eso nosotros decimos que hay una máxima en la Cuarta Transformación, un principio que ha funcionado, que ha dado resultados y además tiene la esencia de lo que llamamos el humanismo mexicano. ¿Cuál es esa máxima, ese principio? Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es la Cuarta Transformación. En una frase pequeña, en pocas palabras, habla de distribución de la riqueza, habla de disminución de la pobreza y habla del bienestar para todas y todos los mexicanos. Y en efecto, porque decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Falso.
150% de aumento y no hay inflación. Que si había aumento del salario mínimo no iba a haber inversión. Falso. Estamos en el récord de inversión extranjera directa en nuestro país. Decían que si aumentaba el salario mínimo se iba a devaluar el peso. Falso. El peso es de las monedas más fuertes de todo el mundo, que se escuche bien y que se escuche lejos. La mayor apreciación desde 1991. Es decir, cuando se apoya al que menos tiene, no solamente es fraternidad, no solamente es solidaridad, no solamente es darle la mano al que se quedó atrás, sino que también da resultados a la economía del país. Es como un árbol. Antes regaban arriba y nunca llegaba abajo. Ahora nosotros sabemos que para que la economía crezca hay que regar desde abajo, como se riega realmente a los árboles para que florezca México. Ese es el principio de la Cuarta Transformación, por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio fundamental: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Cero corrupción en los gobiernos de la transformación. El gobernante en la justa medianía, cercano al pueblo siempre. Esa es la base de los gobernantes de la Cuarta Transformación. Cuando eso se olvida todo. Y la tercera, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren ahora, tenemos una Suprema Corte elegida por el pueblo de México. Antes se decidía por unos cuantos senadores, ahora la elige el pueblo de México. Se enojan nuestros adversarios políticos cuando digo que México es el país más democrático del mundo, porque ellos dicen que somos autoritarios. ¿Cuál autoritarismo? Si aquí hay libertades, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de manifestación, y hay que defender esas libertades. Pero aquí además tenemos algo que no hay en ningún otro lugar del mundo. Aquí se elige por voto popular a la presidenta o al presidente, se elige por voto popular a los gobernadores, se elige por voto popular al poder legislativo y se elige por voto popular ahora al poder judicial. Por eso somos el país más democrático del mundo, aunque a algunos no les guste. Porque ellos creen en la democracia de las élites, no la que viene de abajo, el gobierno del pueblo, porque eso en esencia es la democracia. Esos principios no van a cambiar, porque han dado resultados y van a seguir dando resultados. Somos parte de la Cuarta Transformación de la vida pública. Ahora hay 3 nuevos programas de bienestar, 3. El primero es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ese no lo teníamos antes. A partir de 60 es solo para las mujeres. ¿Sí saben por qué? Porque las mujeres hemos hecho un trabajo que debería compartirse, que muchas veces no es reconocido. A ver, yo les pregunto a todos, a todas, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? Las hijas. ¿Quiénes somos las que estamos pendientes de la casa? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Ya estoy viendo que le hacen así. Ya crecieron los hijos, se hicieron grandes. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues yo dije que llegamos todas a la presidencia de la República, todas las mujeres, y por eso es tiempo de reconocer el trabajo de las mexicanas. El trabajo del hogar,
el papel que han hecho las mujeres en la historia de México. Imagínense ustedes que no había un solo día del calendario cívico dedicado a una mujer, ni uno. Pues ahora ya hay 18 mujeres en el calendario cívico por ley, todas las heroínas de la patria. Ahora sube la bandera a media asta o al asta, dependiendo del nacimiento o el fallecimiento de alguna mujer heroína de la patria. Aquí tienen una mujer, muchas, pero hay una mujer extraordinaria, Gertrudis Bocanegra, heroína de la independencia. Ella la detuvieron los españoles y le pidieron que denunciara a los independentistas. Ella no los denunció y la asesinaron en la Plaza de Pátzcuaro. Esa heroína, Gertrudis Bocanegra, hoy está en el calendario cívico nacional, igual que 17 mujeres más. Cuando llegué a la presidencia hubo un cómico que dijo, cuando le preguntaron, oiga, ¿y qué piensa de una mujer que llegó a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó una ama de casa a la presidencia, así como si fuera menos. Y me dio mucho coraje, primero porque nadie se burla del trabajo de las mujeres en el hogar, que bastante difícil es, y hay que reconocerlo siempre. Y segundo, pues era parte de este machismo, como que las mujeres no podemos ser gobernadoras o presidentas municipales o presidentas. Y la verdad, ya lo van a decidir después. Bueno, entonces le dije a este cómico, pues mire, a mucha honra soy ama de casa, soy mamá, soy abuela, y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. La igualdad de las mujeres hoy está en la Constitución de la República. No queremos clasismo, no queremos racismo, pero tampoco queremos machismos. Reconocimiento pleno a las mujeres. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos. Que se reconozca el trabajo de las mujeres. Bueno, el otro programa de bienestar son más becas para las niñas y los niños. Ya todos los niños y niñas o adolescentes de secundaria ya tienen su beca Rita Cetina. Este año vamos a dar una beca a todas y todos los estudiantes de primaria, una beca única para útiles y uniformes escolares antes de que entren al siguiente ciclo escolar. Y aquí en Michoacán iniciamos con la beca Gertrudis Bocanegra. Todos, sin excepción, los estudiantes de universidad o tecnológico público van a recibir una beca para el transporte que llamamos beca Gertrudis Bocanegra. Todos, sin excepción. Especial para Michoacán. Para que no tengan, por lo menos que sea cubierto su necesidad de transporte para que sigan estudiando. Pues esos son los programas, además de salud casa por casa. No sé si aquí a las y los adultos mayores ya fueron a visitarlos las enfermeras. ¿Sí? A ver, levanten la mano quien ya los fueron a visitar. Todos tienen que recibir una visita, los adultos mayores, de una enfermera, un enfermero, para que les lleven, primero vean en qué condición de salud están y si tienen algún problema de presión, de diabetes, le lleven el seguimiento y puedan tener sus medicamentos gratuitos con un acceso directo en las farmacias del bienestar. Salud casa por casa. Bueno, ya vi el hospital del ISSSTE, ya vi todos los carteles que tienen aquí. Hace unos meses
decidimos hacer el Plan por la Paz y la Justicia de Michoacán. Sabemos de los problemas de inseguridad que se viven en el estado, pero tenemos nosotros la visión de que son dos brazos los que atienden la inseguridad. Por un lado, la atención a las causas. No debemos olvidarnos de ello. Que ningún joven se acerque a un grupo delictivo, ninguno. Que no vean en un grupo delictivo una opción de vida cuando en realidad es una opción de cárcel, una opción de muerte. No es una opción para los jóvenes. Y cuando decimos atención a las causas es apoyar a los jóvenes, acercarse a los jóvenes, pero también el desarrollo económico integral del Estado, que permite el empleo, que permite el bienestar. Y por eso, en el Plan Michoacán, decidimos impulsar créditos para el campo, apoyo para el manejo forestal, ampliar el programa Sembrando Vida, dar precios especiales para los productores de maíz y de lenteja, aumentar la electrificación en todo el Estado, el internet gratuito que se amplíe en todo el Estado, mayor turismo, mayor desarrollo turístico, más jóvenes construyendo el futuro, carreteras, caminos rurales, inversión en agua potable, más preparatorias en todo el Estado para atender a los jóvenes, la beca Gertrudis Bocanegra, los planes de justicia para todos los pueblos originarios, más hospitales, más viviendas, y vamos a estar cerca, estamos visitando todas las casas del estado de Michoacán, todas. Y al mismo tiempo fortaleciendo la estrategia de seguridad. Y va a ir dando resultados, estoy convencida de ella. A veces hay delitos que nos afectan mucho, pero miren, hace unos días dimos un resultado que es muy importante. Se requiere más trabajo, pero el número de homicidios en el país disminuyó desde que entramos a la fecha en 40% en todo el país. Y ese es un resultado que hay que estar pendientes. Y vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de todas y de todos los michoacanos. Es importantísimo porque más violencia no lleva a nada. Es disminuir la impunidad y atender las causas, con una estrategia integral que va a ir dando resultados. Yo estoy convencida de ella. Y aprovecho para mandarles a todas y todos los michoacanos que están del otro lado de la frontera. Fíjense que yo tuve oportunidad de estudiar allá en Estados Unidos. Me pagó el pueblo de México mi educación porque tuve una beca. Estuve allá en el norte de California. Bueno, allá en el norte de California son las mejores carnitas michoacanas, además de Michoacán, por todos los paisanos que están allá, que guardan su cultura, tradiciones. Así que a todos los paisanos que están allá, que sepan que los queremos, que los abrazamos, que los consideramos héroes y heroínas de la patria. Y decir también que con Estados Unidos hay que colaborar, hay que coordinarnos, somos vecinos. Pero hay algo que no se negocia y esa es la soberanía, esa es la independencia de la patria. Como decimos, además, no sirve de nada más violencia. Hay que ir trabajando conjuntamente y se van dando resultados. Fíjense, ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos por el trabajo que se ha estado haciendo. Ellos también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad. Pero que quede claro siempre, y así va a actuar su presidenta, eso no tengan la menor duda. Con Estados Unidos nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Y la independencia
no se negocia. ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva Lázaro Cárdenas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.